En los pasillos de la historia humana, ciertos temas resuenan con una fuerza particular, volviendo una y otra vez para capturar nuestra imaginación y, a veces, nuestro temor. Uno de esos temas es la Gran Tribulación. ¿Pero qué es exactamente? No es un cuento de terror para asustar a los niños, sino un concepto profundamente arraigado en las profecías bíblicas. Se describe como un periodo de angustia sin precedentes en la historia del mundo, un tiempo de prueba intensa que precederá a un final y a un nuevo comienzo. Es un tiempo donde las estructuras del mundo tal como las conocemos serán sacudidas hasta sus cimientos, revelando lo que es verdaderamente eterno y lo que es simplemente pasajero. La razón por la que escuchamos hablar tanto de la Gran Tribulación hoy, en pleno 2025, es porque muchos miran a su alrededor y sienten una extraña familiaridad con las descripciones antiguas. Ven un mundo convulsionado, lleno de conflictos que parecen no tener fin, desastres naturales que golpean con una furia cada vez mayor, y una fractura social que nos aísla unos de otros. La gente lee las noticias, ve las imágenes de sufrimiento y se pregunta, ¿es esto? ¿Estamos viviendo los preludios de ese tiempo anunciado hace milenios? Esta no es una pregunta de pánico, sino una de profunda introspección, un intento de encontrarle sentido a un caos que parece desbordarnos por completo. Este concepto no busca simplemente predecir un futuro sombrío, sino que actúa como un espejo para nuestra propia era. Nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra civilización y la naturaleza de nuestras esperanzas. Cuando hablamos de la tribulación, no solo hablamos de eventos futuros, sino de las crisis presentes. Hablamos de la guerra en Ucrania, donde la embajada del Vaticano en Kiev fue dañada, un símbolo de que ni los lugares sagrados están a salvo. Hablamos del conflicto en Gaza, donde cientos han muerto esperando ayuda humanitaria. Estas no son solo noticias lejanas, son heridas abiertas en el cuerpo de la humanidad que nos hacen cuestionar hacia dónde nos dirigimos. La idea de la Gran Tribulación, entonces, se convierte en un marco para interpretar el mundo. Es una lente a través de la cual los dolores de parto de una nueva era se hacen visibles. No se trata de buscar culpables, ni de rendirse a la desesperación, sino de reconocer que las tensiones que vemos hoy, políticas, sociales y espirituales, podrían ser parte de un proceso mucho más grande. Es un llamado de atención universal, un recordatorio de que nuestra historia se mueve hacia un clímax. La pregunta que nos deja no es cuándo llegará, sino cómo viviremos mientras tanto, con qué propósito y con qué esperanza en el corazón. Cuando la gente busca señales, el mundo actual parece ofrecer un catálogo interminable. Las guerras y los rumores de guerra, una de las señales más citadas, resuenan con fuerza. Vemos la escalada de tensiones geopolíticas, con la OTAN advirtiendo directamente al Kremlin y naciones como Francia aumentando drásticamente su gasto militar. En Tierra Santa, el lugar que dio origen a nuestra fe, las comunidades cristianas se enfrentan acoso y violencia, haciéndose eco de las advertencias sobre la persecución. Estos conflictos no son aislados, forman un tapiz global de agitación que muchos interpretan como los dolores de parto de los que habla la Escritura, el preludio de algo inminente y transformador. Más allá de los campos de batalla, la tierra misma parece gemir. Inundaciones históricas en Nueva Jersey que arrastran vidas, un incendio devastador que consume un albergue histórico en el Gran Cañón, y la amenaza constante de nuevas tormentas tropicales como Dexter formándose en el océano. En lugares como Quito, Ecuador, la escasez de agua se convierte en una crisis diaria. Estos eventos nos recuerdan nuestra vulnerabilidad y la precariedad del orden natural. Para muchos, estos desastres no son meras coincidencias, sino señales claras, como el temblor de la Tierra antes de un gran terremoto, indicando que el equilibrio del mundo está profundamente alterado. La crisis no es solo externa,
sino que también se manifiesta en el tejido de nuestra sociedad. La violencia se infiltra en la vida cotidiana de formas estremecedoras, como una balacera que interrumpe una graduación escolar en México, sembrando pánico donde debería haber celebración. En respuesta, vemos esfuerzos desesperados por encontrar la paz, como la Iglesia Católica, capacitando a sus sacerdotes para dialogar con el crimen organizado. Este colapso del orden social, esta lucha entre la luz y la oscuridad, en nuestras propias comunidades, es visto por muchos como un síntoma de la decadencia moral y espiritual, que según las profecías, caracterizaría los últimos tiempos. Incluso el ámbito espiritual no está exento de turbulencias. Vemos un aumento en los crímenes de odio contra los cristianos en lugares tan diversos como Alemania y Nigeria, donde seminaristas son secuestrados y asesinados. Presenciamos la aparición de sectas oscuras y la persecución de voces de fe, como la cancelación de blogs católicos por parte de gigantes tecnológicos. Estos actos no son solo ataques contra individuos o grupos, son percibidos como un asalto a los cimientos mismos de la fe, un intento de silenciar la esperanza en un mundo que necesita escucharla desesperadamente. Son, para muchos, señales inequívocas de que la batalla espiritual se está intensificando. Para entender la profundidad de este tiempo, debemos volver a las voces de los profetas, quienes hablaron no para asustar, sino para preparar. En el Evangelio de Marcos, Jesús mismo describe este período. Habla de un sol que se oscurecerá, una luna que no dará su luz y estrellas cayendo del cielo. Son imágenes poéticas y poderosas que describen un colapso total del orden conocido. Pero atención, porque el punto central de su discurso no es la destrucción. El clímax es la venida del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria para reunir a sus elegidos. El mensaje no es el fin, sino el rescate. La oscuridad es el telón de fondo para la aparición de la luz más grande. Mucho antes, el profeta Daniel también tuvo una visión de este tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Suena aterrador, ¿verdad? Pero justo en medio de esa predicción, Daniel inserta la promesa más poderosa: el arcángel Miguel se levantará para proteger al pueblo de Dios. Y más aún, habla de una resurrección, de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertando, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel nos enseña que la tribulación no es el destino final, sino un filtro que separa lo eterno de lo temporal, un crisol donde se forja el destino final de cada alma. Jesús nos dio una clave para no perdernos en la especulación: la parábola de la higuera. Nos dijo que, así como sabemos que el verano está cerca cuando vemos brotar sus hojas, debemos aprender a leer las señales de los tiempos. Las crisis, el caos, el sufrimiento, no son el final de la historia, son como las hojas tiernas de la higuera. Anuncian que algo nuevo está por llegar, que el verano de Dios, su intervención definitiva, está cerca. Nos invita a ser observadores sabios, no analistas aterrorizados. A ver en el dolor del mundo no la agonía de la muerte, sino los dolores de parto de una nueva creación. Sin embargo, en medio de todas estas señales y profecías, Jesús dejó una advertencia clara y humilde: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta frase es un ancla. Nos libera de la ansiedad de calcular fechas y nos llama a una actitud de vigilancia constante y de fe activa. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, su promesa de amor y salvación, permanecerán para siempre. El enfoque no está en el cuándo, sino en el cómo. ¿Cómo estamos viviendo hoy, ahora mismo, a la luz de esa promesa inquebrantable que trasciende todo cataclismo? Ante un panorama que puede parecer tan abrumador, la tentación es caer en el miedo o el pesimismo, pero el mensaje central del cristianismo es, y siempre será, uno de esperanza radical. El Papa Francisco nos lo recuerda constantemente:
Las tribulaciones y las crisis no deben paralizarnos con terror. Al contrario, son una oportunidad para discernir, para aprender a distinguir entre lo que es pasajero, las glorias y los desastres de este mundo, y lo que permanece para siempre, la palabra de Dios y su amor por nosotros. El propósito de estas pruebas no es la aniquilación, sino la purificación de nuestra esperanza, anclándola en lo único que no puede ser sacudido. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura? No la de quien espera pasivamente el fin del mundo, sino la de quien trabaja activamente para construir un mundo mejor mientras espera. Estamos llamados a ser testigos de esperanza en medio de la desesperación. Si el mundo está lleno de odio, nuestra misión es inundarlo de amor. Si hay división, debemos ser constructores de puentes y agentes de fraternidad. Si la injusticia prevalece, debemos ser la voz de los que no tienen voz y las manos que defienden la vida en todas sus etapas. Nuestra fe no es un boleto de escape, sino un manual de instrucciones para transformar la realidad. La clave es vivir en un estado de vigilancia amorosa. Vigilar no significa mirar al cielo con ansiedad, sino mirar a nuestro alrededor con compasión. Significa estar atentos a las necesidades de nuestro prójimo, listos para ofrecer una palabra de aliento, un plato de comida, un hombro sobre el que llorar. Significa mantener nuestra lámpara de la fe encendida, no para nuestro propio beneficio, sino para iluminar el camino de otros que puedan estar perdidos en la oscuridad. Ser vigilante es ser un faro de la presencia de Dios, en un mundo que a menudo se siente a la deriva, en un mar de incertidumbre. En última instancia, el futuro, ya sea cercano o lejano, está en las manos de Dios. Nuestra tarea no es descifrar su calendario, sino vivir fielmente en el tiempo que se nos ha dado. Te animo a que no dejes que el ruido del caos apague la música de la esperanza en tu corazón. Vive cada día con fe, sabiendo que no estás solo. Vive con esperanza, creyendo que el amor siempre tendrá la última palabra. Y vive con amor, siendo un instrumento de la paz y la bondad de Dios. Así, sin importar lo que traiga el mañana, estaremos construyendo hoy un pedazo del reino que esperamos.